Bien, buenas tardes. Como hacemos habitualmente en este espacio, vamos a analizar un poco la situación de los mercados internacionales. Después vamos a bajar a mirar la actual coyuntura en esta circunstancia de la economía argentina, mirando de aquí a las semanas que viene, a diciembre. Y finalmente vamos a volver a analizar qué lecturas tenemos más allá de diciembre, que es donde se plantean las mayores incertidumbres, no solo de un productor agropecuario, sino de amplios segmentos empresarios de la Argentina, con respecto a cuál puede ser el escenario económico y las reglas de juego de la economía argentina más allá del 10 de diciembre de este año. Así que esa es la secuencia con la que vamos a manejar el análisis. Esta primera imagen nos remite, por supuesto, a un tema importante para la zona de Tres Arroyos y toda la región de Buenos Aires y el sur de Buenos Aires, que es la situación del precio del trigo, mirado en realidad en este gráfico a nivel internacional, pero donde en realidad empieza a caber hacer algunas consideraciones en torno a la incertidumbre reinante con respecto a la situación local. En el análisis del mes pasado, mirábamos el proceso de caída del precio en Chicago, que estaba vinculado básicamente, el que vemos en el gráfico a partir de julio, estaba vinculado básicamente con la recuperación de la producción mundial en la mayor parte de los países exportadores, y como Rusia, como Ucrania y como otros países, sobre todo de Europa Oriental, donde solamente veíamos alguna situación climática complicada en el caso de Australia. Ahí estamos mirando, por supuesto, que hay una recuperación parcial del precio, que en realidad en gran medida está arrastrado por la recuperación que estamos viendo en Chicago con respecto a la soja y con respecto al maíz, a lo cual nos vamos a referir en un rato. Pero la verdad es que lo que hay que decir con respecto a la situación del trigo es que en realidad el escenario de incertidumbre empieza a plantearse básicamente en la Argentina. Cuando el mes pasado mirábamos este gráfico y decíamos, bueno, a ver, la recuperación de la producción mundial está jugando a la baja en el precio del trigo en Chicago, y a eso había que sumar además una superproducción en la Argentina, producto de una cantidad récord de hectáreas sembradas por los productores a partir de los muy buenos precios del año pasado. En realidad esa lectura empieza a relativizarse en el último mes, mes y medio, cuando empezamos a ver el problema de estrés hídrico en amplias regiones trigueras de la Argentina. Y hace un mes atrás, cuando miramos la relación entre el precio del disponible y lo comparamos con el precio del trigo enero, a veces veíamos una diferencia de $50 para abajo. Esa diferencia se fue achicando. Hoy no está más allá de $20 y está expresando, por supuesto, un nivel de incertidumbre con respecto a la cuestión climática en la Argentina. Porque digamos que amplias franjas del oeste de Buenos Aires, de La Pampa, del sur de la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Santa Fe, zonas trigueras tradicionalmente, están mirando una situación de estrés sobre la producción que es posible que pueda afectar los rendimientos ya a esta altura del partido, más allá de si hay más lluvias de aquí en adelante, y lo que yo no es mi tema, por supuesto, pero cuando uno percibe o lee los informes de los principales consultores en términos climáticos, obviamente que hay un escenario de preocupación clarísimo en relación precisamente a que no solamente no ha estado lloviendo lo necesario, sino que algunos pronósticos también están planteando que hacia adelante el clima puede no acompañar de aquí hasta diciembre. Ahora, en relación a la situación del trigo, en algunos momentos hemos rescatado otras cosas, no tan coyunturales, digamos, sino más estructurales sobre la situación del trigo a nivel mundial. Y este gráfico nos muestra la situación de la relación stock-consumo a nivel del mundo, donde vemos cómo en los últimos años, sobre todo a partir del 2013, 2014, 2015, empieza un proceso muy importante de recuperación de los niveles de stock, que es lo que muestran las franjas celestes. Y esto obviamente que tiene que ver con el rol dinámico, creciente, que está teniendo Rusia, Ucrania y una gran parte de Europa Oriental, que está mejorando claramente sus procesos de producción y están mejorando progresivamente año a año esa relación stock-consumo. La lectura a nivel del mercado internacional, por supuesto, no es la mejor cuando miramos esta imagen, y el año pasado tuvimos buenos precios precisamente porque hubo un problema climático precisamente en estos países. Esta es una lectura más estructural sobre la situación del trigo, porque decimos que si no hay una situación climática que afecte efectivamente al mercado en términos de oferta, lo que estamos mirando es una tendencia
a nivel del mercado mundial, donde una parte del mundo está aumentando la productividad, la producción, la escala en relación a la producción de trigo, y eso obviamente está afectando a los mercados mundiales en términos más tendenciales. Este es el precio de la soja en Chicago. Veníamos viendo también un proceso de debilitamiento del precio en Chicago que tenía varios factores. Uno tenía que ver con la recuperación del clima en Estados Unidos, el otro tenía que ver con el conflicto, permanente conflicto entre Estados Unidos y China, que generaba fuertes tensiones y afectaba los niveles de stock de soja en los Estados Unidos que venían aumentando. La recuperación de precios que estamos viendo ahí en Chicago tiene básicamente dos explicaciones en este momento. Una es una especie de reconciliación, de tregua, no sé cómo llamarlo, entre China y los Estados Unidos, que en realidad ha vuelto a generar en las últimas semanas alguna recuperación de las compras de China sobre el mercado norteamericano, que ha de alguna manera generado un escenario mejor en términos de caída de algún nivel de stock. Pero el segundo elemento tiene que ver con los factores que veníamos viendo con respecto a los informes de Luzda, ya desde hace tiempo atrás, porque, como hemos planteado en algunas oportunidades, todo indicaba que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos venía dilatando el reconocimiento de algunos problemas en términos de rendimiento, tanto para el maíz como para la soja. Lo que estamos mirando ahora es un momento en el cual el USDA empieza a reconocer progresivamente que los rendimientos, tanto en soja como en maíz en los Estados Unidos, no eran los que venía planteando con anterioridad, y el mercado entonces está generando un proceso de reacción sobre esa situación. Ahora, el conflicto de China y Estados Unidos, la verdad, es impredecible a esta altura, lo cual puede decir que dentro de algunas semanas esto puede revertirse. La verdad que es difícil tener un pronóstico sobre el comportamiento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y por lo tanto pronosticar cuál va a ser el juego chino sobre el mercado norteamericano en términos de compras. Lo que sí nos parece importante volver a rescatar es la situación que estamos mirando sobre el mercado de las carnes en la Argentina, y cómo seguimos mirando esta lectura o teniendo esta visión de que los problemas que generó la peste porcina en China, y que no están solamente en China, sino que están en parte del sudeste de Asia, están empezando a generar situaciones de mayor tensión en el mercado de proteína animal, porque como también hemos dicho en alguna oportunidad, que los chinos estén tal vez sacrificando el 50% de su stock porcino, que a su vez es la mitad del stock mundial, no implica necesariamente pensar que los chinos van a volver a comer arroz. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, el nivel de ingreso per cápita en China está ya en un nivel donde no hay un retroceso que uno pudiera esperar sobre el consumo de proteína animal, sino que en realidad va a haber sustitutos, y en ese proceso obviamente que se tensionan las carnes sustitutas. Este gráfico, que también lo hemos mostrado en otra oportunidad, muestra cómo hoy el principal mercado de la carne argentina es precisamente el mercado chino. Y este gráfico, por supuesto, no está pensado desde la situación de la cuestión sanitaria, porque el gráfico corresponde a la comparación de enero de este año con enero del año pasado. Y el siniestro sanitario que se produjo en China se produjo entre marzo y abril. Hay gente por ahí que sigue pensando que el mercado argentino de las carnes está en Europa. Uno casi podría decir que eso es arqueología. En realidad está claro que el perfil de las carnes argentinas mirado hacia adelante está vinculado básicamente con China y con el sudeste asiático en general. Y acá hay un tema interesante para evaluar en términos de lo que puede ocurrir, porque venimos mirando un escenario donde los productores ganaderos argentinos, un productor con un feedlot, por ejemplo, hoy, no está de ninguna fiesta, por supuesto, está mirando un margen de rentabilidad muy acotado, y eso tiene que ver básicamente, por supuesto, con un mercado interno que está muy golpeado en términos de consumo. Estamos mirando un proceso de aceleración de las exportaciones. Yo particularmente creo que si todo esto que estamos observando, que está ocurriendo en el mercado mundial y particularmente en el sudeste asiático, se va confirmando en los próximos meses y sobre todo de cara al 2020, está claro que la Argentina tiene tal vez una oportunidad histórica para posicionar sus carnes en el sudeste de Asia a partir de este siniestro sanitario que se ha producido. Y es lógico, por supuesto, que muchos productores y la cadena de valor miren con cierto escepticismo, con dudas, la cuestión de un cambio de gobierno que pudiera volver a frenar las exportaciones de carne vacuna de cara al 2020,
cosa que si ocurriera, por supuesto, nos haría perder una oportunidad ciertamente histórica para posicionar las carnes argentinas en esa región del mundo. Y yo en realidad he tenido algunos elementos de análisis para mirar esto y decir, bueno, ¿qué lectura tenemos de lo que va a ocurrir? Y yo particularmente desde hace 2 o 3 meses percibo que los principales frigoríficos de exportación de la Argentina, los más de 20 frigoríficos más importantes de exportación, están haciendo fuertes inversiones en la infraestructura vinculada a la exportación. Y uno diría, bueno, estos muchachos de los frigoríficos de exportación, uno diría, a ver, son chicos que fuman abajo del agua. O sea que si estaban haciendo inversiones en estos últimos tiempos, uno podía pensar que se estaban tirando la pileta sin saber qué puede pasar después de diciembre. Yo creo que esto era una sensación que llamaba, por supuesto, a atender que efectivamente alguna señal habían recibido esos frigoríficos para ir por el proceso de inversión. Bueno, yo he tenido algunas consultas y algún acercamiento con algunos actores que están cercanos al próximo gobierno, en el caso que fuera de la oposición, y pareciera todo indicar que la decisión es no frenar las exportaciones de carne vacuna. Alguien dirá, ¿por qué no? Y bueno, porque la Argentina, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, necesita divisas. Y ciertamente que esta es una gran oportunidad para que las carnes argentinas se posicionen en el sudeste de Asia, si todo lo que estamos diciendo tiene sentido. Es decir, si efectivamente estamos frente a un escenario de shock del mercado internacional de proteína animal a partir de este siniestro sanitario. Yo creo que coinciden las informaciones que hemos estado recogiendo con lo que veíamos que hacen los frigoríficos de exportación. Las dos informaciones llevan a un nivel de conciliación, en el punto de que todo indicaría que aunque cambie el perfil del gobierno en diciembre, muy probablemente el próximo gobierno no va a frenar las exportaciones de carne vacuna. Y entonces veremos cada vez más, a partir del año que viene, cómo el perfil exportador de la carne vacuna argentina se va fortaleciendo en el mercado internacional. Y cómo eso ciertamente también abre el juego dentro de la Argentina al resto de las carnes en términos de complementación del consumo de proteína animal en el mercado interno. Vamos a dejar este aspecto del escenario internacional por un momento para seguir armando este rompecabezas, como decimos siempre, que tenemos en relación al combo de elementos macroeconómicos. Y este es un dato de esta semana. Vamos a analizar un poco la situación interna ahora de la Argentina. Y este gráfico es de Córdoba. En realidad vale para cualquiera de las provincias y a nivel nacional, y expresa, por supuesto, la profundidad del proceso recesivo en la Argentina y lo que significan las ventas minoristas en este escenario de recesión. Esta es la lectura que tenemos al día de hoy, que por supuesto continúa este proceso y no hay ninguna forma de que esto pueda revertirse en los próximos meses. El escenario recesivo de la economía argentina, en términos de su actividad macroeconómica, está claramente consolidado y difícilmente puede revertirse hasta algún momento del año que viene. Y alguien dirá, ¿se va a revertir el año que viene este escenario? ¿O en realidad seguimos mirando una lectura para abajo de la actividad económica? Y vamos a ver un poco algunos pronósticos vinculados con esta situación. Y voy pasando un poco porque esta tabla que tenemos aquí nos está mostrando pronósticos. Fíjense que la fuente dice Banco Central de la República Argentina, BCRA. El Banco Central, todos los meses, le pide a bancos y a principales consultoras del país su pronóstico, sus visiones de lo que va a ocurrir. Y se le llama relevamiento de expectativas del mercado, REM. Bueno, esta es la publicación de esta semana del Banco Central, en el análisis que ha hecho con esas principales consultoras y también algunos otros organismos. Pronósticos de este año. Nivel de actividad económica, caída del 2,9%, casi que todos coinciden en esa cifra, más o menos en el 3%. Inflación en torno al 55%. Y un dólar para fin de año a 65 pesos. Después vamos a volver sobre este tema, pero fíjense el 2020. Pronóstico, caída de la actividad económica de nuevo, 1,5%, inflación 40%, y no hay pronóstico de dólar, también vamos a evaluar por qué. Y los pronósticos van más allá, y hablan de una recuperación de la economía argentina en el 2001 del 1,5%, con lo cual
a final del 2001 estaríamos igual que en el 2019, porque en definitiva sería compensar la pérdida del 2020, si ocurriera así, y una inflación del 28,8%. Cualquiera que está mirando esta imagen y nos está escuchando dirá, pero a ver, esto es que lotería, ¿a qué están jugando? ¿Qué pronósticos son estos? ¿Qué racionalidad tiene esta lectura del escenario de la economía argentina? Pensemos en los números del 2019, nuestro pronóstico aquí es una caída del 3%, que es más o menos lo mismo que el 2,9%. La mayor parte de las consultoras en la Argentina, y compartimos esa idea, piensan que la inflación este año 55%, y el dólar a 65 es toda otra cuestión, sobre la cual vamos a volver ahora, y los números que siguen en realidad los vamos a retomar, pero lo que sí está claro es que no hay ninguna chance de que la economía argentina esté de fiesta el año que viene, bajo ninguna circunstancia, porque los problemas que se han ido acumulando son de tal magnitud que inevitablemente la recuperación de la economía argentina, si ocurre el año que viene, va a ser muy discreta. Yo particularmente, y después vamos a volver también sobre esto, creo que el año que viene la economía argentina no va a caer 1,5%, un 1,5%, sino que puede estar en alguna señal positiva de una recuperación a lo mejor del 1%. Pero igualmente estamos hablando de números muy discretos en relación a lo que ha sido el proceso de la caída que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Pero volvamos un poco para atrás para mirar la situación actual de este momento, porque en la reunión pasada hablamos de los niveles de riesgo que estábamos mirando en la actual coyuntura y decíamos que ciertamente de aquí a diciembre había una situación de tensión en el sistema. Estas son las reservas del Banco Central de la República Argentina. Y cómo vienen evolucionando y cayendo a partir de julio, agosto, en este proceso complicado. Y acá volvemos sobre una frase casi agropecuaria que lanzó Melconian, bastante gráfica, ¿no es cierto?, que hace ya casi un mes, en un momento dijo, y de una teta no pueden tomar 3 terneros. ¿Qué significaba esto? La teta son las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central efectivamente han caído a un nivel crítico, a partir del cual no se pueden cubrir todos los frentes o varios frentes con este nivel de reservas tan bajo. ¿Cuáles son los 3 terneros entonces que no pueden tomar de la misma teta? Bueno, los 3 problemas que no se pueden resolver simultáneamente son, en primer lugar, el pago de la deuda, en dólares; en segundo lugar, sostener el tipo de cambio y evitar una disparada; y en tercer lugar, sostener el nivel de depósitos en dólares. Esos son los 3 terneros que no pueden tomar simultáneamente de esta teta, que son las reservas del Banco Central, que han caído a un nivel muy peligroso. Desde el punto de vista económico, no es lo mismo que el análisis que a veces se hace desde el punto de vista contable, porque muchos de ustedes a lo mejor han estado escuchando estas últimas semanas cuál es el nivel de reservas netas del Banco Central. Y podemos discutir si el nivel de reservas netas está en 12.000 millones o en 20.000 millones. En realidad el concepto de reservas netas es un concepto contable, no necesariamente económico, y por lo tanto creemos que está sujeto a revisión. Pero lo que sí está claro es que más allá de si discutimos si las reservas son netas o brutas, lo que está clarísimo, es que las reservas del Banco Central están en un punto delicado y que efectivamente no pueden dar cobertura a todos los reclamos. Entonces decimos, bueno, bajo nivel de reservas del Banco Central, hay 3 frentes a cubrir. Uno, decíamos recién, la deuda en dólares; el segundo, sostener el tipo de cambio; y el tercero, contener los depósitos en dólares. Está claro que el primero de los terneros se decidió suspender, fue eliminado. El gobierno decidió no pagar la deuda. Este es el primer tema. El segundo tema es que decidió sostener claramente el tipo de cambio. Este gráfico es el tipo de cambio real bilateral, es decir, la relación del peso con el dólar. Lo hemos explicado en otra de nuestras conferencias. Y fíjense la situación actual. La decisión del presidente del Banco Central, y lo dijimos en la reunión pasada, explícitamente lo expresó en una conferencia, fue: voy a sostener el tipo de cambio real, como dice el título del gráfico, el tipo de cambio real de aquí a diciembre. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que estamos viendo que hace? Es decir, mantener el tipo de cambio en relación al proceso inflacionario. Algunos de ustedes que están mirando el gráfico atentamente me dirán, bueno, no tanto, porque si lo comparamos con septiembre bajó un poco. Sí, efectivamente, pero sigue siendo un tipo de cambio alto que está expresando esta nueva realidad que vive la economía argentina. ¿Qué es lo que vamos a pensar que puede hacer el presidente del Banco Central? Que quiere sostener este tipo de cambio de aquí hasta diciembre en términos reales.
O sea que eso significa que lo va a mantener a nivel nominal. No, significa que va a ir haciendo subir el tipo de cambio más o menos en sintonía con el proceso inflacionario. Hoy vemos un dólar a 60 pesos en relación al que teníamos hace 56 o 57 pesos unas semanas atrás, y expresa que el Banco Central efectivamente va conduciendo ese dólar para intentar que se vaya moviendo progresivamente en relación a la inflación. Fíjense la cotización del dólar a diciembre según el ROFEC de Rosario, la posición que está en la barra oscura en roja, dice dólar a diciembre 68,50. El pronóstico de las consultoras que vimos recién dice 65. Bueno, la verdad que una diferencia entre 65 y 68 no expresa efectivamente una diferencia sustancial. Quiere decir que el ROFEX está mirando un número más o menos parecido al que está conduciendo el Banco Central. Ustedes dirán, bueno, entonces el Banco Central va a llegar al 10 de diciembre con las actuales autoridades con un dólar más o menos en 65, en 68 pesos. Esa es la idea. ¿Está en condiciones de hacerlo? Sí, está en condiciones de hacerlo si no surgen problemas en el medio. En realidad, uno dirá, ¿y cuáles serían los problemas que podrían surgir en el medio? En realidad, hablábamos recién de los 3 terneros y decíamos que hay una sola teta, que es estas reservas tan críticamente bajas. Entonces decíamos, el pago de la deuda se definió no hacerlo, se va a reprogramar, se va a sostener el tipo de cambio, esa es la prioridad claramente. El presidente del Banco Central volvió a ratificar esta semana que va a utilizar los dólares del Fondo Monetario, que le había dado para otra cosa, los va a usar para sostener el tipo de cambio. O sea que en realidad esa decisión está tomada y todas las fichas están puestas en esa dirección. Pero queda un ternero suelto, del cual no hablamos. Casi diríamos que el ternero está suelto en la ruta, para decirlo más críticamente. Ese ternero es el nivel de dólares. Ya en la reunión pasada planteábamos que no vemos ningún riesgo en relación a los depósitos en pesos, pero que efectivamente los depósitos en dólares expresan algún nivel de riesgo en relación a que si el retiro de parte de los ahorristas se plantea en un nivel muy importante, los bancos no tienen cómo responder y el Banco Central no está en condiciones de salir a dar una respuesta tampoco. En las últimas semanas es cierto que se descomprimió, se volvió a tranquilizar ese escenario. Y por lo tanto, dejó de estar en la agenda central del análisis el tema de los retiros de los depósitos en dólares. Pero el retiro de los depósitos en dólares continúa. Y es cierto que efectivamente los bancos no están en condiciones de devolver todos los depósitos en dólares. Y también es cierto que el Banco Central ha decidido que no está en condiciones tampoco de salir a cubrir ese hueco en caso que se produzca. ¿Puede haber algún cisne negro en las próximas semanas que vuelva a acelerar el retiro de depósitos en dólares y ponga en riesgo esta situación? Y la verdad es que no es tan fácil de predecir eso, porque incluso el resultado electoral puede volver a acelerar la demanda en dólares. La verdad es que habrá que verlo. Esperemos que no ocurra, esperemos que el escenario se mantenga en términos de tranquilidad. Es cierto que no todos los bancos están respondiendo al retiro de depósitos con la misma celeridad, y hay bancos que de hecho están pisando los depósitos en dólares y están evitando devolverlos. Eso es parte, por supuesto, de una realidad inevitable que tiene que ver con esta lectura que teníamos acá. Ahora, en ese frente, entonces, la verdad es que el escenario de aquí a diciembre está jugado en términos de política económica. La inflación obviamente está en un contexto complicado, el escenario recesivo no se va a revertir y el escenario del mercado cambiario está definido por el Banco Central en una hoja de ruta que es la que hemos visto en la pantalla y que probablemente puede conducir a que el dólar se encuentre más cerca al final del año, el último mes, en 65 o en 68 pesos, con algún número cercano a ese valor, y todas las fichas del Banco Central están puestas en evitar una nueva corrida cambiaria. Por supuesto que tiene las herramientas para hacerlo también, en el sentido de que el cepo ha frenado el proceso de demanda de dólares y la obligación de los exportadores de acelerar la liquidación de divisas es la otra herramienta que el Banco Central plantea para poder jugar este partido en los próximos meses y básicamente hasta diciembre. Ahora, la pregunta, por supuesto, en ese plano, tiene que ver con lo que viene después de diciembre. Porque no hay mucho más para mirar en la hoja de ruta que tenemos en los próximos 2 y 3 meses. Lo importante para discutir, y tiene que ver con la gran incertidumbre que plantea la mayor parte de los empresarios en la Argentina, es lo que viene después de diciembre.
Y ese punto, por supuesto, es un punto sobre el cual volvemos a repetir esta imagen, que nos parece importante para evaluar lo que creemos que puede pasar. El punto uno es que el tipo de cambio va a ser alto. La Argentina necesita un dólar caro para poder pagar sus compromisos de deuda. Y como dijimos en estas conferencias desde hace varios meses, en el 2020 va a haber un sistema de control de cambios muy, pero muy estricto. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene más divisas. Y por supuesto que lo que va a haber es un mecanismo sobre el cual el Banco Central va a concentrar, tener las divisas por su cuenta. Eso nos conduce a un tipo de cambio alto, por supuesto, porque hay que generar exportaciones, pero también nos conduce a un sistema de control de cambio más férreo o a un cepo más férreo. Pensemos, hoy un ahorrista puede comprar hasta $10.000 por mes en el sistema financiero. Yo creo que podemos firmar que eso no va a ocurrir en 2020. Me parece muy difícil que un argentino pueda comprar en el circuito legal $10.000 por mes en el 2020. Creo que el cepo va a ser claramente mucho más férreo que el que estamos mirando en este momento. Incluso no podemos descartar que el cepo sea más férreo aún dentro del actual gobierno, es decir, antes de diciembre, si el Banco Central percibe que la situación se le puede complicar en términos del manejo de las cuentas en dólares. De tal manera que aquí hay una certeza. La Argentina va a tener un dólar alto en el plano del gráfico que mirábamos antes, pero en realidad va a haber un sistema de control de cambios muy estricto, muy férreo, un cepo durísimo. Sí o sí, y volviendo a algunos analistas, en realidad, si a alguien se le puede ocurrir que pueda haber una hipótesis de que el año que viene haya un sistema de flotación cambiaria y que alguien pueda comprar los dólares que quiera en el mercado, bueno, el que piensa eso se equivocó de país. Es decir, no hay muchas chances, ninguna chance, de que la Argentina pueda tener este escenario el año que viene, bajo ningún concepto, bajo ningún gobierno, en realidad. Ahora, si el sistema del tipo de cambio alto es muy férreo con respecto al cepo el año que viene, esto tiene otra consecuencia. Y la consecuencia es que efectivamente vamos a ver que el dólar blue o el dólar negro o el dólar marginal o como le querramos llamar, se va a ir despegando progresivamente de la situación actual. Hace 2 meses atrás, por supuesto, no había ninguna diferencia entre el dólar blue y el dólar del mercado. Hoy tenemos una diferencia y digamos que esa diferencia es pequeña. Es el inicio del proceso de despegue que vamos a ver entre los dos tipos de cambio de cara al año que viene. Y alguien se estará preguntando, ¿y entonces el dólar blue el año que viene se va a situar con qué diferencia con respecto al dólar oficial? Yo diría que no es tan fácil evaluar eso, pero es muy probable que se sitúe en un rango parecido al que veíamos a fines del 2015, entre el 2014 y el 2015. Si alguien tiene memoria, digamos que el dólar en el mercado formal estaba en diciembre del 2015 en 9 pesos con 50 y el dólar blue estaba en 15 pesos, en 16 pesos. Una diferencia importantísima. Vamos a volver a ver una diferencia parecida. No les quepa la menor duda que eso es lo que va a ocurrir indefectiblemente, porque la Argentina se quedó sin divisas y tiene compromisos de pago muy fuertes, con lo cual va a haber un mecanismo de racionamiento de divisas, sí o sí. No hay opción para otra cosa. Si tenemos esa situación de control de cambios muy férreo, un cepo fuerte, un dólar blue que se va para arriba, hay que combinar esa lectura además con lo que expresa el punto 5 de este diagrama. Y es que las tasas de interés en pesos van a bajar fuertemente, porque se expresa la necesidad de que el sector productivo, sobre todo, se ponga en funcionamiento, y hay muchos sectores productivos en la Argentina que no pueden funcionar con este nivel de tasa de interés, que es absurdo en realidad. Ahora, pensemos lo que significa esto, porque vamos a ir armando un rompecabezas acá muy interesante, en términos de lo que cabe esperar que ocurra. Si yo digo, van a bajar las tasas de interés, ¿y cómo van a bajar? Bueno, porque el Banco Central no va a pagar más por las LELIQ famosas, tasas del 80%. Va a bajar fuertemente ese nivel de tasas. Y entonces cuando el Banco Central baje ese nivel de tasas, los bancos comerciales no le van a poder pagar por los plazos fijos a una rica lo que le están pagando ahora. Y acá vienen cosas interesantes para mirar, porque alguien diría, bueno, si las tasas de las LELIQ, que están en el 80%, bajan al 30%, ¿cuánto le van a pagar por un plazo fijo a una ahorrista el año que viene? ¿20%? ¿25%? Y acá vamos a ver algo interesante, porque
En el pronóstico, ya vamos a ver por qué, que vemos aquí en la pantalla, la inflación del año que viene, la mayor parte de los analistas y consultoras dice que la inflación del año que viene puede situarse en el 40%. Y yo estoy planteando una hipótesis, y es que en realidad, por un plazo fijo, el año que viene, se puede pagar el 20, el 25, el 30%. Supongamos que tenemos un productor agrícola, lo voy a ubicar aquí en Córdoba, cosechando en mayo soja, y entonces va al banco y cobra en pesos. ¿Puede comprar dólares? No, el mercado formal no los va a poder comprar. ¿Va a ser un plazo fijo a una tasa del 25-30% cuando la inflación es del 40%? Se va a resistir a eso también. Es interesante mirar este partido en términos de cómo se va a jugar, porque no estamos inventando nada. Estamos diciendo lo que probablemente va a ocurrir y que de hecho ya ocurrió. Porque si un productor agropecuario entonces en marzo, en abril, en mayo, vende su cosecha, su grano, cobra en pesos, y no puede comprar dólares porque el mercado va a estar cerrado, y le va a parecer que el dólar blue es astronómico, entonces no le interesa comprarlo, y entonces va a ser un plazo fijo en pesos porque la tasa va a ser negativa frente a la inflación. ¿Qué va a hacer? Esto está planteado como una hipótesis en términos de que va a haber un segmento del mercado que va entonces a volver a comprar cosas. Un productor va a cambiar la maquinaria, va a cambiar la chata, otro va a comprar algún equipamiento de otra naturaleza. Bueno, acá es donde empezamos a mirar cómo está planteada parte de la estrategia también de cómo se va a jugar este partido en los próximos meses, porque en realidad algunas ventanas se van a ir cerrando. El escenario que vimos de la posibilidad de comprar dólares en un mercado libre, tranquilo, donde no había límites, ya no existe. Esa ventana no existe más, ya no existe. No estamos hablando del próximo gobierno, no existe ahora. Y por supuesto no va a existir también después. Pero además vamos a ir a un escenario de disminución de la tasa de interés en pesos. Porque eso va a ser parte de un proceso que tiene que ver con la política económica que están esperando amplios segmentos y fundamentalmente segmentos de empresarios fuertes, como la Unión Industrial Argentina, CAME, APIME, etcétera, que le están reclamando a este gobierno y le están reclamando el que viene también baja en las tasas de interés. Ahora, ¿por qué la inflación va a ser del 40%? Se estará preguntando alguien en ese punto. Y en realidad, digámoslo así, si la inflación el año que viene es del 40%, y hagamos una fiesta, iremos al aire cualquier cosa, porque realmente es para hacer una fiesta, si la inflación llega a ser del 40%. Porque pensemos esto, y vamos a ir a una hipótesis, la hipótesis de que Alberto Fernández sea presidente, y la quiero rescatar, ¿por qué? Porque quiero rescatar cosas que él dijo textualmente. Él dijo, bueno, el año que viene tiene que haber un dólar alto, porque hay que exportar. Bien, tiene que haber un dólar alto porque hay que exportar, con cualquier gobierno. Y dijo, vamos a bajar las tasas de interés en pesos, porque hay que reactivar la economía. Si las tasas de interés en pesos bajan, obviamente que va a haber un proceso de reactivación. Y dijo también que va a haber que hacer aportes importantes en términos de gastos sociales, lo cual nos conduce al punto 7, que ustedes ven ahí en la pantalla. El próximo gobierno probablemente va a tener menos prioritos en términos del equilibrio fiscal. De hecho, va a haber más flexibilidad sobre las cuentas fiscales, por una necesidad que está planteada en términos de gobernabilidad. Usted dirá, no, bueno, pero eso si gana Alberto Fernández, si gana Macri, no. Bueno, miren, desde hace semanas que el Banco Central y el gobierno argentino abandonaron totalmente el objetivo de equilibrio fiscal y están emitiendo plata sin ningún priorito. Esto ya está ocurriendo ahora. O sea que en realidad, por supuesto que va a ocurrir en el 2020. Ahora, pensemos en esto y volvamos sobre la frase de Alberto Fernández, que dijo, acá hace falta un tipo de cambio alto porque hay que exportar. Vamos a bajar las tasas de interés en pesos porque hay que reactivar el mercado interno. Y vamos a atender la problemática social y las necesidades de las provincias. Ese es el punto 7 de ese equilibrio fiscal. Entonces un periodista que estaba en la conferencia escuchándolo le dijo, mire, tipo de cambio alto e inflación. Baja de la tasa de interés en pesos e inflación. Y desequilibrio fiscal e inflación, porque expresa la emisión. Va a haber inflación en el 2020. La respuesta de Alberto Fernández frente a este planteo, fue, textualmente, dijo, ojalá, en el 2023, el último año de su supuesta gestión, la inflación sea de un dígito. Ojalá en el 2023. Por eso yo digo, están dadas todas las condiciones para que nos encontremos, por supuesto, que va a haber desequilibrio fiscal el año que viene y que vamos a tener un escenario inflacionario ciertamente importante. Y en ese plano, decir, como lo vemos acá, que la inflación el año que viene puede ser el 40%, es casi un planteo de deseo, y ojalá
que podamos ver una inflación del 40%. Y ojalá que la inflación del 2020 fuera del 28,8%. Sería casi un objetivo, un planteo virtuoso, que la inflación de la Argentina pudiera tener este recorrido en los próximos 2 años. Está claro, clarísimo, que la Argentina el año que viene va a tener inflación alta. Si va a estar en el 40 o en el 55% o en el 60%, la verdad todavía es muy prematuro para evaluarlo. Pero eso además nos conduce a otra cosa, que volvemos sobre este punto que tenemos acá, que es el punto 2, la pérdida de poder adquisitivo de carácter estructural de millones de personas. Porque hay millones de personas que han tenido una pérdida importante de su poder adquisitivo en estos últimos tiempos y la van a recuperar el año que viene. Supongamos que el gremio docente, dentro de unos meses, hace una paritaria y consigue un aumento salarial del 40%. Si la inflación va a ser por lo menos del 40%. De tal manera que en realidad pensar que los segmentos sociales importantes de la sociedad argentina que perdieron poder adquisitivo en los últimos 2 o 3 años pueden recuperar ese poder adquisitivo el año que viene, me parece que es algo que está fuera de lo que uno puede esperar. Y creo que hay que ser bastante discreto en las visiones que se pueden tener con respecto a este tema. El punto 4 lo hemos hablado en otras oportunidades. Va a haber alta presión impositiva sin lugar a dudas en este contexto. Hay poco margen para que el próximo gobierno tome decisiones en esta dirección. ¿Tenemos algún dato con respecto a retenciones a las exportaciones, por ejemplo? Tenemos indicios. Tenemos indicios de que las retenciones a las exportaciones el año que viene, si ganara Alberto Fernández, se podrían situar en algún punto intermedio entre el nivel que vemos hoy y el que teníamos en el 2015. Es muy posible que esa sea la estrategia, o eso es lo que nos parece, al menos, que es lo que se está analizando. Entonces pensemos el combo que tenemos ahí. Tipo de cambio alto, dólar alto para exportación, cepo cambiario, diferencias con el dólar blue. 2, pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad de carácter estructural, redistribución regresiva del ingreso, alta presión impositiva, baja de las tasas de interés en pesos, que por supuesto es una señal que algunos sectores están esperando, alta inflación sin lugar a dudas el próximo año y desequilibrio fiscal. Esta es la Argentina en 2020, más allá de quién gane las elecciones. Y nos está dando una señal en términos de negocios para evaluar dónde queremos estar tomando decisiones, también en estos meses con respecto a la lectura del 2020. Y por supuesto que en ese punto los productores tienen que asumir la lectura de lo que significa el momento de decidir la venta de sus granos y qué se va a hacer con los recursos, sobre todo a partir del 2020, si las reglas de juego son las que están planteadas acá. Con respecto al tipo de cambio, otra consideración, volviendo sobre este gráfico. Dijimos que el dólar se tiene que mantener alto, y en ese plano pensemos lo que dice el ROFEX. Fíjense los valores de febrero, 74 pesos la cotización del ROFEX, 79 para abril, 83 para junio. Estos indicadores no necesariamente van a ser los que vamos a ver, pero están planteando la señal de lo más probable en términos de las lecturas que hoy se hacen del mercado. Ahora, en ese plano de un dólar alto, muchas veces estamos recibiendo hoy consultas de gente que nos dice, bueno, está bien, el dólar va a ser alto, va a haber un cepo, vamos a estar en un sistema de control de cambio, el dólar blue se va a ir para arriba, pero va a haber desdoblamiento cambiario, va a haber 2 tipos de cambio para determinadas exportaciones e importaciones con distintos tipos de cambio. Yo particularmente creo que no, creo que eso no va a ocurrir. Creo sí que va a haber alguna diferencia que va a estar planteada desde lo impositivo. ¿Por qué? Porque es posible que si nos ubicamos, vamos a mirar una hipótesis, si nos ubicamos en febrero del año que viene, supongamos que el dólar está en torno a los 70 pesos o 75 pesos, ahí dice 74, supongamos que está en esa relación, y un productor entonces vende sus granos con ese dólar de referencia, va a cobrar en pesos, por supuesto. ¿Y a cuánto va a estar el dólar blue en ese momento? Si estamos viendo la película que decimos, y el blue en ese momento puede estar arriba de los 100 pesos. Ahora, si eso ocurre, en realidad, alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo me voy de vacaciones al exterior y uso la tarjeta de crédito en Europa? ¿El dólar es 74? Bueno, mi impresión es que vamos a volver a ver a lo que ya vimos en el 2015, y es que el uso de la tarjeta de crédito en el exterior, por ejemplo, va a tener una carga impositiva, que después puedo, en todo caso, deducir de ganancias, pero está claro que el dólar
Si yo voy a usar la tarjeta en el exterior, no me va a salir 74 pesos. Me va a salir claramente por encima de eso. Con lo cual va a haber un desaliento a los viajes al exterior. Lo cual suena bastante razonable si lo que estoy mirando es un escenario donde al país le faltan dólares. Y por supuesto un gobierno va a tratar de desalentar que se utilicen divisas para el turismo exterior. Esta es una mala noticia para el que se quiere ir de turismo al exterior, pero será una buena noticia para los hoteleros y para los comerciantes en Claromecó, o en el Valle de Calamuchita. Cada uno mira el partido que quiere mirar, pero en realidad está claro para nosotros que la lectura hay que mirarla así. Entonces, decir que eso va a ocurrir con el tipo de cambio no es que va a haber un dólar turista separado del dólar de las exportaciones de grano, sino que en realidad va a haber un componente impositivo que va a conducir indirectamente a esa lectura. No vemos desde lo formal un desdoblamiento del tipo de cambio, no lo vemos. Ahora, en ese plano, por supuesto, la economía argentina tiene por delante un escenario complicado. Este gráfico que tenemos aquí, y quiero rescatar una anécdota que me resultó un tanto fuerte, de algunas conferencias en las últimas semanas. Este gráfico que vemos acá, ya lo hemos visto con ustedes en otras oportunidades, muestra efectivamente la situación del PBI, del nivel de actividad económica. Y ahí hemos puesto nuestro pronóstico del 2020 como positivo. Volvamos sobre los pronósticos de las otras consultoras, que dicen 2020 menos 1,5. Yo puse 1 positivo. Ahora, decir 1 positivo no es salir de la discreción total, porque pensemos que el nivel de actividad económica en el 2018 cayó 3 puntos, en el 2019 cayó otros 3 puntos, ese es nuestro pronóstico, el otro es 2,9, da lo mismo, ¿no es cierto? Hagamos una metáfora que creo que ya la hicimos, la metáfora de una escalera. La economía argentina en el 2018 bajó 3 escalones. Este año vuelve a bajar 3 escalones, son 6 sumados. El año que viene subiría 1 de los 6 que bajó, o sea, recuperaría 1, quedarían 5 para atrás. No hay ninguna fiesta en el desempeño de la economía argentina en el 2020, hay un proceso de recuperación muy discreto en el conjunto de la economía argentina por todo lo que ha ocurrido. Y por supuesto que volvemos sobre esta lectura, porque alguien dirá, oh, bueno, pero sos muy pesimista. ¿Cómo pesimista? Yo estoy mirando un 2020 positivo. Dijimos que la mayor parte de las consultoras en el 2020 dice que la economía argentina sigue para atrás. De tal manera que casi que el planteo que estamos mirando acá es un planteo optimista. Ahora, les quiero contar frente a eso una anécdota fuerte, dura, que tuve en una conferencia hace 2 semanas, en una localidad santafesina que se llama Villa Constitución. ¿Qué me pasó ahí? Tenía una conferencia que estaba organizada en realidad por la Federación Agraria Argentina y el Centro Comercial de Villa Constitución. ¿Qué significa esto? Era un auditorio de 100 personas, donde la mitad eran productores agropecuarios, básicamente agrícolas, y la otra mitad eran comerciantes. Comerciantes de la localidad de Villa Constitución, que por supuesto la vienen pasando muy mal, como la mayor parte de los actores del circuito minorista de la Argentina en cualquier ciudad. Y entonces yo en esa conferencia dije algo fuerte al mostrar este gráfico. Porque me ha estado ocurriendo de empresarios no agropecuarios, en Córdoba, en Santa Fe, en lugares de provincia de Buenos Aires también, en Entre Ríos, del sector comercial o de algunos segmentos industriales que me dicen, por ejemplo, un empresario hace un tiempo me dijo, tengo 10 empleados, me sobran 5, estoy esperando la reactivación. Y yo le dije, ¿qué reactivación estás esperando? Porque aún bajo la hipótesis que se produzca lo que estamos mirando en este gráfico, y que la economía argentina el año que viene recupere 1 punto de los 6 que cayó en los últimos 2, está claro que ese empresario al que le sobran 5 empleados, en el mejor de los casos el año que viene se va a encontrar con ¿qué? Con que le sobran 4 en lugar de 5. Hay muchos segmentos empresarios en la Argentina que están en un proceso de descapitalización porque están en una situación donde claramente están mirando un mercado y una estructura de su empresa en términos de costos que no se corresponde con su estructura de ingresos. ¿Dónde está lo que me problematizó esa noche en esa conferencia? El hecho de que cuando terminamos la conferencia de haber dicho eso, se me acerca un empresario, un comerciante, por supuesto, de la ciudad de Villa Constitución, y me dijo, la verdad que lo que usted ha dicho ha sido muy crudo, pero es bastante realista. Y me voy convencido de que la hoja de ruta es la que usted dice.
Por lo tanto, mañana voy a tomar la decisión que empezaba a esperar hasta el año que viene. ¿Cuál era esa decisión? Bueno, echar aparte a sus empleados esa semana y no esperar el 2020. Esa noche no dormí, pero expresa obviamente una lectura obvia del escenario que tenemos, porque hay muchos segmentos empresarios en la Argentina que están sobredimensionados en su estructura para la situación actual de la economía argentina, y no hay elementos que apunten a considerar que eso se va a revertir. No estamos hablando en este punto de las cadenas empresarias vinculadas al sector agropecuario en su conjunto, donde la rueda se sigue moviendo, con más o con menos rentabilidad, pero la rueda se sigue moviendo. Estamos hablando de otros segmentos de la sociedad argentina, donde los números no están cerrando y donde no hay un horizonte de recuperación significativo de cara al 2020. Por eso la mayor parte de los analistas en la Argentina dice que el nivel de desocupación que tenemos en la foto de las últimas estadísticas no es la imagen de los próximos meses, porque va a seguir produciéndose un proceso de despidos a cuentagotas, podríamos llamarlo así, de muchos segmentos empresarios que tienen números que no están cerrando. Y la lectura del 2020 de ninguna manera y bajo ningún gobierno nos pone bajo la hipótesis de que la economía argentina el año que viene pueda tener un proceso de recuperación tan significativo que pueda revertir esta situación. Eso, desgraciadamente, no va a ocurrir, y es parte de lo que tenemos que mirar. Y eso también es parte de una lectura dentro del propio sector agropecuario, que con un tipo de cambio alto, como decíamos recién, aún con alta presión impositiva, va a estar en una situación donde los números se van moviendo, donde la economía se mueve, donde la actividad se está produciendo. Digo esto porque es interesante mirar más allá de nuestro sector, mirar nuestros problemas, por supuesto es parte de nuestra realidad, el sector agropecuario no está de fiesta, pero está claro de que hay otros segmentos empresarios y sociales de la Argentina que están en una posición bastante más complicada. Y que eso obviamente no va a cambiar de cara al 2020, bajo ningún gobierno y bajo ningún discurso optimista en relación a lo que viene. Hay que ser conscientes de que esta es la situación y poder mirar más allá de nuestro sector para ver todo el entramado productivo de la Argentina, de un país muy complicado en la foto y también complicado en la película. Desgraciadamente, también complicado en la película, porque la economía argentina no va a salir de esta situación alegremente. Bueno, Camila, a mí me gustaría que empecemos a dialogar sobre estos elementos en relación a las decisiones que puede estar pensando cada empresario, particularmente el sector agropecuario, de cara a los próximos meses. Cada empresa es un mundo, pero esta lectura que tenemos planteada acá, a nosotros se nos ocurre que es un escenario bastante realista sobre lo que cabe esperar en los próximos meses en la Argentina. Gracias, Carlos. Antes de empezar con las preguntas, la grabación va a estar en nuestro sitio web para que la puedan repasar. La descargan completamente libre. El material que Carlos está exponiendo está en este momento en el dispositivo que estamos usando, lo ven ahí en la solapa documentos. Esperemos que el tercer ternero, Carlos, no se choque un camión, por favor, primer dato. Voy a la primera pregunta. Rol de vaca muerta. ¿Qué suponés? ¿Qué rol puede tener vaca muerta en todo este panorama? En el corto plazo, no mucho. Yo tengo expectativas muy positivas, no solo con respecto a vaca muerta, sino con respecto al rol de todo el sector minero en la Argentina, energía y minería. Y creo que en los próximos años, tanto el sector minero, cordillerano, como el sector de vaca muerta, en realidad van a ser generadores de divisas que van a ayudar a que la Argentina pueda recomponer su situación en términos de sus deudas a nivel internacional. Yo soy optimista con respecto tanto a vaca muerta como al sector minero, pero creo que es un proceso que desgraciadamente no es tan rápido como nos gustaría ver. Es un proceso que va a llevar tiempo, varios años, hasta que se consolide. Y el escenario del 2020 no puede ser compensado por estos sectores, por más que ya podemos decir que Argentina ya está exportando gas, por supuesto, porque ya lo está haciendo, pero no en cantidades que puedan revertir la problemática vinculada con el pago de deuda. Es decir, si alguien me dice, no, pero vaca muerta va a generar tanta divisa que el año que viene vamos a volver a tener un sistema de flotación cambiario. Y yo digo, no, eso no va a pasar. Uno puede ser optimista, pero con menos ansiedad. Creo que las cosas van a ir jugando en este sentido, pero a una velocidad que no es la que nos mira de cara al 2020. Bien.
En cuanto a las opciones de reprogramación de deuda, ¿qué estás viendo y qué esperas para el acceso al crédito? Obviamente en el más largo plazo. Bueno, yo creo que la Argentina, viste que se habla de que el modelo portugués, que el modelo uruguayo, que el modelo tal y tal. Yo creo que el proceso de reprogramación de la deuda argentina el año que viene, porque creo que este proceso de negociación va a ser largo, creo que no cierra solo con una reprogramación. Mi impresión es que inevitablemente va a tener que haber una quita, que va a acercar en todo caso la negociación de la deuda argentina a algo parecido a lo que ocurrió con Ucrania. El modelo uruguayo o el modelo portugués o el modelo griego a mí no me cierran. Creo que vamos a terminar en algo parecido a lo de Ucrania, donde finalmente la renegociación de la deuda fue con una quita, en el caso ucraniano, del 20%, y además un proceso de reprogramación de los pagos, alejándolos. Ahora, eso es el pago de la deuda del gobierno argentino, tanto en bonos como con el Fondo Monetario, etcétera, mirada para afuera. Ahora, mirando hacia adentro, en realidad el punto 5 que tenemos en la imagen de la baja de las tasas de interés en pesos se va a producir. Y yo particularmente creo que el Banco Central de la República Argentina en la próxima gestión va a volver a obligar a los bancos comerciales de la Argentina a prestar a empresas pymes un porcentaje entre el 5 y el 10% de los depósitos a tasas que van a tener algún nivel de subsidio. Yo particularmente creo que vamos a volver a ver en el 2020, muy probablemente, tasas de interés activas negativas, como vimos en el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Creo que vamos a volver a ver eso. Es muy posible que sí. Yo creo que quienes estén pensando en tomar créditos, lo más razonable es que esperen un poco, porque creo que el escenario del 2020 va a ser claramente más favorable. Estamos hablando de tasa de interés en peso, por supuesto. Bien, buena noticia. Otra pregunta. ¿Ves como positivo o como una salida la compra de insumos anticipándose a un dólar más alto y con mayores retenciones en los ingresos? Sí, puede ser. Acá hay un tema de incertidumbre, si pensamos en los combustibles, por ejemplo. Ahí no hay un ternero de los tres que veíamos, pero hay otra cuestión dando vuelta, porque en realidad el día 13 de noviembre, más o menos, está venciendo el congelamiento relativo que existió. La mayor parte de las empresas vinculadas al sector, hasta los estacioneros mismos, están hablando de que si el acuerdo y el congelamiento que se produjo se libera, el precio de los combustibles tiene que subir entre un 20 y un 25%. Alguien dirá, no, no, bueno, pero el gobierno ese día va a renovar el congelamiento. Vamos a ver. La verdad es que ahí hay un signo de pregunta, en realidad. Ahora, es cierto que mi percepción es que obviamente que vamos a ir viendo un dólar cada vez más alto con este sistema de control de cambios, y es lógico pensar que puede haber un aumento de las retenciones a las exportaciones. No violento ni súper traumático, pero sí un valor superior al que estamos viendo hoy. Creo que es casi una certeza, que va a desaparecer, por supuesto, la retención a la exportación actual que está planteada en pesos constantes. Eso obviamente va a desaparecer y vamos a volver a ver una retención a la exportación tomada como un porcentaje del valor en dólares. Y eso va a conducir a un cambio para arriba de las retenciones a las exportaciones. Creo que sí. En ese punto la estrategia puede ser razonable que plantea quien hizo la pregunta. Perfecto. En esa línea de pensamiento, con las perspectivas de aumento de retenciones, ¿es recomendable vender remanentes con las cotizaciones actuales? Bueno, lo que pasa es que ahí entramos a ver el juego de lo que significan los valores en dólares, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, tengo maíz, lo vendo. Lo que pasa es que puede ser que suben dólares también después, porque estamos viendo una lectura de una situación donde el mercado en Chicago empieza un proceso de recuperación, porque empieza a blanquearse que los niveles de stock no son los que parecían. Ahí hay que ver esa relación. Si uno pensara que la cotización medida en dólares vía Chicago y trasladada a la Argentina se mantuviera en valores constantes, yo recomendaría este planteo, sí, que valdría la pena vender. Pero la cuestión es, si yo vendo, alguien tiene trigo, me pasó hoy con gente aquí en Santa Fe y Córdoba. Lo que estamos mirando, si el proceso climático se complica más, es que el precio del trigo de enero va a seguir subiendo, por supuesto, también en dólares. O sea que ahí entra en juego el análisis más normal, digamos, también de evaluación de cuál es el probable comportamiento de los granos medidos en dólares. Pero si los valores se mantuvieran constantes, creo que la decisión de vender ahora sería una decisión
bastante razonable. Acá tenemos un productor que acaba de vender maíz, pero compró dólares. Bueno, lo felicito. No tengo más que felicitarlo. ¿No es cierto? Somos dos. A ver. Digamos, acaba de comprar algo. Bueno, no sé la repregunta, los ha comprado y no son virtuales los que compró. Los ha podido ver físicamente. Porque es un tema. Si ese productor esos dólares los tiene físicamente, digamos que Es lo un golazo. felicito, porque tiene algo que va a ser escaso en el 2020. El que tenga dólares y billetes que se puedan tocar y ver, va a tener algo sumamente escaso el año que viene. Bien. Damos un segundito más a ver si hay alguna otra pregunta. Te vamos a volver a escuchar en un mes, Carlos, y eventualmente nos vas a visitar a fines de noviembre. Así que ahí vamos a anunciar Así tu es. presencia, pero ya un encuentro presencial, que siempre es más Muy lindo. bien. Sin duda que sí. Sí, Esto no deja de ser algo incómodo. tal cual. Pero bueno, nos viene, la verdad que igual todos los meses esta actualización es divertida. La verdad que nos es muy útil. Carlos, además te preservamos a vos y no te hacemos viajar tanto. Ese es un dato. Bien. Estamos cerrando, ya no hay más preguntas tampoco por el WhatsApp, así que un cariño enorme para todos. Llegamos a 65 participantes. Muy, muy buena asistencia. Un cariño enorme. Nos volvemos a escuchar en breve. Cierro el Bueno, un curso. saludo a todos. Chao, chao.